En este video vamos a ver la parte de cuantificación. Esto que ven en esta diapositiva son las curvas de ponderación. Si recordamos unos videos atrás, decíamos que el oído humano no percibe de la misma manera todas las frecuencias. Comentamos que el ser humano es especialmente sensible a las frecuencias de 500, 1000, 2000, 4000 Hz. Y que es más sordo a las frecuencias bajas. Las curvas de ponderación surgen de esta relación. ¿Qué es una curva de ponderación? Es una corrección de la medida tomada por el aparato de medición, o sea, de un sonómetro, para obtener los valores con lo que respondería el oído humano. Hoy en día los sonómetros ya cuentan con este filtro y pueden otorgar entonces los valores de las mediciones ya corregidos, o sea, en decibeles A. Entonces, lo que hace el filtro es emular la respuesta del oído humano. Para el caso de tener un sonómetro sin filtro, o sea, que mida en decibeles, lo que se hace es lo que se ejemplifica en esta diapositiva. Acá tenemos las bandas de octavas y tenemos la medición en decibeles. Acá tenemos la ponderación. Entonces lo que se hace es pasar por el filtro. ¿Qué quiere decir? Para 63 Hz, 50 menos 26 me da 24 decibeles A. Y así voy frecuencia por frecuencia, obteniendo entonces los niveles en decibeles A que se ven en esta última fila. Esto es importante porque las normativas internacionales siempre refieren a decibeles A, no a decibeles, porque tienen en cuenta la respuesta del oído humano, porque son los valores que más se acercan a la molestia real de un ruido. Entonces, como estamos evaluando la molestia sobre el individuo, los valores que manejamos tienen que ser en decibeles A, para responder lo más fidedignamente a la respuesta del oído humano. Acá tenemos el tema de la composición de niveles. El nivel sonoro que cualquiera de nosotros percibe en un punto determinado no va a ser el que produzca una fuente en particular, sino que va a ser la sumatoria de todos los niveles sonoros que generan la multiplicidad de fuentes presentes. Y esta suma no se hace algebraicamente, sino que se trabaja a escala logarítmica. Y esto que vemos en esta diapositiva sería la fórmula para realizar la suma de los niveles sonoros en escala logarítmica. La ven y parece muy complicada, pero es muy fácil para hacer con una calculadora científica y más aún con una planilla Excel. Por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Si estamos parados, imagínense, estar parados en la esquina de Boulevard y Boulevard en Facultad. Parados en la esquina, nosotros vamos a percibir ruidos de distintas fuentes. Así que para saber el nivel tendríamos que sumar. Por ejemplo, el nivel que llega a ese punto de la parada de ómnibus que tenemos en Boulevard España, de Boulevard Artigas también, y de la misma vía también Boulevard España. ¿Cómo sumo estos tres niveles que llegan a ese punto a donde estoy parado? Es haciendo este procedimiento. Otra opción, en vez de usar la fórmula de composición de niveles, es usar la tabla que vemos acá. La desventaja que tiene la tabla es que trabajamos de a dos niveles. Así que, más que explicar de cómo usar este método, lo que voy a hacer es utilizar la tabla para que comprendan la cantidad de energía sonora que manejamos al sumar niveles. Si la diferencia entre el nivel de dos fuentes es de 0,
entonces voy a sumar 3 decibeles. Esto quiere decir que si en el punto P me llegan 50 y 50 decibeles de dos fuentes diferentes, va a resultar que hay un nivel de 53 decibeles, no de 100, no sumamos algebraicamente. Y este más 3 decibeles, o sea, este más 3, significa el doble de la energía, como ya vimos en otro video. Así que 3 decibeles son el doble de la energía. Y así pueden ustedes continuar analizando la tabla en casa para familiarizarse un poco con los valores. Esto que vemos acá es un mapa sonoro. Es algo que lamentablemente en nuestro país no tenemos, o por lo menos no de esta manera. Pero es algo que las ciudades de Europa, Chile y otros países están invirtiendo. Se puede hacer de más de una manera, pero hoy lo que se está haciendo es colocar sonómetros fijos en distintos puntos de la ciudad para medir el nivel sonoro, y luego de pasar los datos por un programa específico se generan estos mapas. Estos mapas son acompañados por una referencia donde se explica para cada color qué nivel corresponde, o qué rango de niveles corresponde. En los gráficos de las diapositivas podemos ver cómo el sonido es más intenso sobre los ejes de las calles y va disminuyendo a medida que nos alejamos. Lo que permiten estos mapas son una lectura rápida y fácil de comprender. Permiten entonces, de una manera muy visual, comprender el fenómeno sonoro del lugar donde me estoy implantando. Ahora vamos a ver los niveles estadísticos. Estos tienen que ver con cómo cuantifico el ruido de tránsito por su variabilidad en el tiempo. El ruido urbano o ambiental se caracteriza por su continua fluctuación en el tiempo, con importantes variaciones, por lo que habrá que estudiarlo y describirlo con métodos estadísticos. En la diapositiva tenemos representadas las mediciones de un ruido continuo a la izquierda y uno fluctuante a la derecha. El del tránsito es claramente el de la derecha. Lo que nos pasa con estas fluctuaciones es que no sabemos qué valor tomar, porque si tomamos un valor bajo, seguramente lo que estemos diseñando para aislar no va a ser suficiente. Y por el contrario, si tomamos el valor de un pico, estaremos tomando un valor muy alto, y puede que estemos sobredimensionando y gastando recursos innecesarios, porque ese pico puede ocurrir con una frecuencia muy baja. Es por esto entonces que lo que hacemos es recurrir a los niveles estadísticos. En esta diapositiva está la explicación, pero vamos a pasar a la siguiente para explicarlo sobre la gráfica. Esto que vemos aquí es un ejemplo de una medición de ruido de tránsito en un lapso de tiempo. El lapso de tiempo puede ser 1 hora, 24 horas, etc. No importa para esta explicación. Todo lo que está por debajo de la línea de la gráfica corresponde a la intensidad sonora. Entonces, los niveles estadísticos L10 lo que refiere a los picos, lo que quiere decir que si tomamos este nivel, solo se va a ver superado el 10% del tiempo. El L10 está ejemplificando, por ejemplo, una moto que pasa sin silenciador, ¿no? Una fuente puntual, o de repente una bocina de un auto. Eso serían los picos. Por otro lado, lo que tenemos es el N90, que lo que refiere es al ruido de fondo, el cual va a ser superado el 90% del tiempo.
Por lo tanto, va a ser presente casi la totalidad del tiempo. Ahora, hay una particularidad. Uno podría decir o guiarse por el valor L10 porque es el de mayor nivel. La característica especial que tiene ese valor es que en el tránsito refiere a una fuente puntual, como decíamos, de repente una moto sin silenciador, una fuente puntual en movimiento. Y por otro lado, el N90 refiere a una fuente lineal, es ese ruido casi constante que tiene esa condición de ser lineal porque es toda la calle. Y de acá, las características de uno y otro las tendré que evaluar según el caso. El nivel sonoro equivalente, el LEC, es el nivel de un sonido constante que tiene la misma energía acústica que el sonido variable en el intervalo de tiempo considerado. Y acá lo que se muestra es cómo se calcula este L equivalente. Con esto terminamos el video de cuantificación y vamos a pasar al siguiente con el análisis del caso.